Bueno, vamos a meternos en lo que vale la pena recordar a los excluyentes de cuando éramos más felices, ¿no? Sí, es verdad, fueron los años más felices. Y hoy tenemos, vamos a hablar sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pistarini, que esta fue quizás una de las mayores obras públicas del gobierno del general Perón, con un nivel de planeamiento increíble, porque más que un aeropuerto fue todo un proyecto urbanístico que previó, además del crecimiento del tráfico aéreo, que por décadas, también incluyó barrio para sus trabajadores, sectores recreativos, la forestación de 2.000 hectáreas para separar el aeropuerto de su entorno, un hotel y una autopista que lo conectaba con el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto, obviamente fue hecho en el gobierno del general Perón, y fue hecho en tan solo menos de 4 años la construcción del aeropuerto. Al momento de la inauguración, fue el aeropuerto más grande del mundo. El área que ocupaba este proyecto fue de casi 7.600 hectáreas. Hoy el aeropuerto en sí ocupa 3.475 hectáreas. Y se construyeron 2 espigones, el nacional y el internacional, con una capacidad para estacionar 24 aviones simultáneos. Los edificios tuvieron muchos usos en los primeros años. El principal, que fue de aproximadamente 19.000 metros cuadrados, y sobre él se dispuso la torre de control. Tuvo en sus plantas superiores oficinas administrativas y de tráfico aéreo. El Hotel Internacional, que tenía un subsuelo, planta baja y 4 pisos superiores, y en sus primeros tiempos estuvo bajo la órbita de la Fundación Eva Perón, luego fue concesionado. El aeropuerto internacional, ministro Pistarini, que conocemos como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya lo dijimos, una base aérea internacional que se encuentra en el partido de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, a unos 35 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Este fue durante 3 años la base aérea más grande del mundo, como dijimos recién, y operaba con varias aerolíneas, dada su ubicación geográfica y tamaño de mercado. Una parte importante de sus vuelos eran con escala en Santiago, San Pablo y Lima. El proyecto para el aeropuerto se debe al general Juan Pistarini, quien había presentado el proyecto para su construcción, siendo ministro de Obras Públicas. El trazado se aprobó por la ley 12.285, pero aún quedaba por definir el terreno en donde se iba a construir. Este iba a ser el aeropuerto más grande del mundo, y las operaciones eran donde actualmente está el complejo de Dársena Sur. Se colocaron 4 estaciones meteorológicas y dieron como resultado que cuando había mal tiempo o niebla, la localización era indiferente. Así se buscaron otros terrenos y finalmente se eligió el terreno que ocupa en la actualidad. La razón para esta elección fue principalmente que era subrasante, o sea que abajo del terreno había tosca y el terreno no se hundía. Y eso permitía prescindir del pedregullo. El suelo de este tipo economizaba millones de pesos y muchos meses de trabajo. Aunque la zona era propensa a la niebla, a pesar de estos factores climáticos, nunca han interferido en la operación normal del aeropuerto. Fue inaugurado oficialmente el 30 de abril de 1944, durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón, y fue el aeropuerto internacional más grande del mundo en términos de superficie, tal lo mencionábamos anteriormente. Su nombre se debe al militar pampeano Juan Pistarini, quien fue ministro de Obras Públicas durante los años 44 al 52 y fue el principal impulsor de esta obra. Precisamente, su construcción
dio lugar a una de las obras más importantes de la época, ya que no solamente se levantó el edificio central, sino que además se llevaron a cabo una serie de tareas de deforestación, la edificación de un barrio y la construcción de una autopista, la más importante en esa época, con el fin de unir el aeropuerto con los diferentes puntos de la ciudad, además de paseos recreativos y la plantación de unos 5 millones de árboles. En su momento, era uno de los aeropuertos más modernos del mundo, ya que contaba con 3 pistas principales que servían para el rol de aeroestación, correo y aduana, más el Hotel Internacional. Los edificios estaban conectados entre sí a través de largos espigones. Si bien el objetivo central de su construcción era dotar a la capital federal de un aeropuerto nacional e internacional, al momento de su construcción, el proyecto recibió fuertes críticas debido a que era considerada una obra totalmente innecesaria por sus dimensiones para la época, cosa que con el correr de los años se demostró que no era así. A principios de 1950 se construyeron los hangares número 3 y 4, que fueron destinados a los servicios de mantenimiento y de reparación de las aeronaves de gran porte para la época. El 30 de abril del 49, durante la inauguración, el ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini, que estuvo a cargo de todo el proyecto, estaba dando un discurso cuando en un instante de silencio alguien le gritó: "La vida por Perón". Pistarini lo detuvo y aclaró: "No diga la vida, nuestro general es humano y no quiere sangre, quiere sudor". Después habló Perón, que estaba junto con la compañera Evita, con su esposa, y decía: "Sean bienvenidos los hombres de buena voluntad que surcando los aires pongan su vista en esta tierra de paz y de trabajo". También un motivo de críticas en un principio, dado que la capacidad superaba por mucho el movimiento aéreo en el país, además de parte del tráfico aéreo internacional, era compartido con el Aeroparque de Buenos Aires. Luego también se demostraría que no era así y que el tiempo le dio la razón al genio de Perón. La torre de la aeroestación contaba con el material técnico más moderno, al igual que su sistema de iluminación y comunicaciones. Además, la pista permitía el acceso al país de aeronaves más pesadas que no podían ser recibidas en otros aeropuertos. El edificio de 6 pisos quedó destinado en sus plantas superiores para las oficinas de control, de vuelo y administración, mientras que el resto funcionaba para la atención al público. Los golpistas del 55, la Revolución Fusiladora, dispusieron por decreto retirarle el nombre de ministro Pistarini y darle el de aeropuerto de Ezeiza. En 1985 recuperaría su nombre original, el cual hoy ostenta. Y esta fue una de las obras tan criticadas por la oligarquía de la época, y esta fue una de las obras de Perón que los fusiladores no pudieron destruir, y aún hoy podemos disfrutar de este aeropuerto internacional. Sí, además tenía pistas para todos los vientos, que en aquel momento era muy importante, porque si vos tenías un viento de cola se hacía muy difícil aterrizar, o si tenías de frente, y habían hecho pistas para que pudieran aterrizar con cualquier viento. Y el Hotel Internacional, que es un hotel que durante mucho tiempo estaba absolutamente colmado de turistas que llegaban o que querían partir y estaban del interior, por ejemplo, que llegaban para esperar un vuelo internacional, tenían el Hotel Internacional. El mismo hotel donde estuvo Perón cuando regresó, y estaba rodeado por militares, y entonces Perón se asoma y le dice a un soldado: "Hijo, ¿qué estás haciendo aquí?". "Cuidándolo, señor". Entonces apuntá para afuera, no para adentro. Sí, eso es una realidad que ocurrió explícitamente, y está escrito en un par de libros esa anécdota. Y es cierto, el aeropuerto internacional de Ezeiza fue y es uno de los orgullos de la mano de obra argentina y de los trabajadores argentinos, que tan solo en tan poco tiempo se pudo levantar, ¿no?
Muy bien. Y el recuerdo de Pistarini, que hizo un gran trabajo. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo y a cuidarse.